Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Política y Poder. En esta oportunidad tengo el grato honor de presentar al doctor Carlos Fernández Fontenoy. Él es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También ostenta el grado de doctor por la Universidad de Florencia y es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra alma mater. También tiene estudio filosofía también en San Marcos, imagino, y evidentemente él es actualmente profesor, uno de los profesores principales del doctorado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido director académico de mi Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido mi profesor también, un gran profesor y maestro. Y evidentemente ha dictado y enseñado y ocupado cargos importantes en distintas otras universidades e instituciones. Es escritor, por supuesto, un académico a carta cabal. Muchísimas gracias, doctor, por hacerme el honor de venir a este programa para hablar sobre conceptos y visiones políticas del siglo XX y el siglo XXI. Bienvenido. Un gusto estar contigo, Norman. A la orden. Estimado doctor, la idea de tenerlo en el programa era un poco hablar con usted, que es un experto en estos temas, sobre las ideologías políticas modernas, sobre todo. Cuando hablamos de ideologías políticas modernas, me gustaría mucho que nos explique un poco si las ideologías políticas del siglo, más importantes sobre todo del siglo pasado, son iguales a las ideologías políticas actuales, o si es que estamos en un sistema en donde, como decía Francis Fukuyama, el gran politólogo conocido internacionalmente, como el fin de las ideologías, ya las ideologías no importan. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mira, las ideologías son un conjunto de ideas sobre cómo organizar la sociedad a nivel político, a nivel económico, y las ideas pues siempre van a existir, por lo tanto siempre van a haber ideologías. Lo que sucede es que las ideologías van cambiando, como todo en la vida, van evolucionando. Y las ideologías del siglo XXI están recién empezando a desarrollarse. Yo creo que el siglo XX ha sido un siglo muy rico en experiencias políticas. Hemos experimentado un Estado liberal, una ideología liberal, hemos experimentado un Estado comunista en China, en Rusia, hemos experimentado estados de bienestar, socialdemócratas, socialistas democráticos, hemos experimentado también gobiernos social cristianos. Es decir, durante el siglo XX, la humanidad, nuestra especie humana, ha buscado organizar la sociedad de diversas maneras para lograr un mismo fin. ¿Cuál es? El tratar de generar el mejor nivel de vida de su población, el mayor bienestar, lo que los antiguos llamarían el bien común y que hoy día le llamamos algunos por estos lares el buen vivir. Excelente, doctor, excelente. En términos generales, evidentemente las ideologías entonces son conjunto de ideas, visiones de cómo construir una sociedad. Y en este caso hay un par de preguntas que me hacía. Porque ¿se puede decir, por ejemplo, que el capitalismo o que el populismo son ideologías o les falta algo para constituirse como tales? Mira, el capitalismo el capitalismo es fundamentalmente un sistema económico, ¿no? Es un modo de producir, así como hay un modo de producción esclavista, un modo de producción feudal, qué sé yo. Hay un modo de producción capitalista. El capitalismo tiene varias etapas, además el capitalismo surge como un capitalismo comercial, ¿no? En la Edad Media, pues las ciudades repúblicas, las ciudades mercado, los grandes mecenas que financiaron el Renacimiento, eran comerciantes. Entonces surge una burguesía comercial, un capitalismo comercial. Luego, este capital que acumulan da lugar al surgimiento de los bancos, ¿no? Las compañías de seguros, entonces surge un capitalismo financiero, ¿no? Y luego que se acumula todo este dinero en los bancos, van a ser invertidos en la construcción de fábricas, de industrias,
que surge el capitalismo industrial. Entonces, a través de la historia, el capitalismo ha ido evolucionando, se ha ido transformando, han surgido nuevas formas y va a seguir así. El capitalismo de hoy día no tiene nada que ver con el capitalismo del siglo XIX, del siglo XVIII, es otro capitalismo. Y va a llegar un momento que es tan diferente al capitalismo inicial que ya no se va a llamar capitalismo, vamos a tener que ponerle otro nombre, ¿no? Como todo en la vida, todo nace, se desarrolla y se transforma en otra cosa, incluidos los sistemas económicos también. El liberalismo, en cambio, es una ideología política. Es una ideología política que a mediados del siglo XIX, comienzos del XX, va a construir un Estado liberal que va a reemplazar a un Estado monárquico, y desde el Estado liberal se va a permitir el desarrollo de una economía capitalista. Entonces vamos a tener en lo político un Estado liberal, con los poderes divididos, con Estado de Derecho, con defensa de los derechos individuales, pero que va a permitir que se desarrolle un capitalismo, ¿no? Una economía capitalista. Entonces va a convivir liberalismo con capitalismo. Estado liberal con una economía capitalista de mercado, ¿no? Que con el tiempo van a tener un desarrollo y una relación compleja. Correcto, correcto, doctor. En este punto, por ejemplo, creo que ha sido concominante al desarrollo de los estados modernos, tal y como lo conocemos, el advenimiento y el crecimiento y surgimiento de partidos políticos y del concepto de democracia, como que se revalora ese concepto griego de democracia, se le da otro cariz un poco más actualizado y se empieza a utilizar y a fomentar de manera amplia y extendida, sobre todo en finales del siglo pasado y el presente siglo, ¿no? El tema de democracia y los partidos políticos dentro de la constitución de las ideologías políticas modernas. ¿Qué rol han jugado ellos o cómo es que se interlazan estos conceptos? Mira, hay que distinguir en lo que es la democracia antigua o de los antiguos, que es la democracia pues en Grecia, en Atenas y en la República Romana, y lo que es la democracia moderna, ¿no? La democracia moderna surge con el sufragio universal, ¿no? Y el sufragio universal empieza a instalarse a fines del siglo XIX y el siglo XX recién. Nuestra especie humana, el Homo sapiens sapiens, como dicen algunos, nuestra especie tiene más o menos 160.000 años de existencia. Nosotros existimos en la Tierra 160.000 años. En estos 160.000 años, la mayoría de las formas de gobierno han sido autoritarias, despóticas, salvajes, prepotentes, abusivas, la mayoría. Recién en los últimos 77 años, 78 años, es que existe la democracia moderna. Antes habían gobiernos autoritarios, no eran gobiernos democráticos. Entonces, dentro de la historia de nuestra especie humana, la democracia recién está empezando a gatear, a dar sus primeros pasitos y por lo tanto comete innumerables errores, tiene avances, tiene retrocesos, comete errores, y más aún en países como el nuestro, que es más reciente todavía este experimento que estamos teniendo de tratar de construir una sociedad democrática. Esto para situarlo en términos históricos, ¿no? Entonces, uno critica mucho a la democracia, que no funciona, que no nos da de comer, que esto es sinvergüenza. Claro, porque si en Europa tiene 78 años de existencia la democracia, porque si echamos una mirada a Europa, donde es la cuna de la democracia desde los griegos, la primera mitad del siglo XX no había mucha democracia en Europa, y en el Perú menos, quizás en el Perú estábamos mejor. En Europa, a comienzos del siglo XX, tenemos a Mussolini, tenemos a Hitler, tenemos al dictador Franco, tenemos a los dictadores militares portugueses, etcétera. Es decir, eso no pueden ser considerados gobiernos democráticos, al contrario, autoritarios, totalitarios, abusivos, violentos. Entonces, recién en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, comienza a consolidarse la democracia moderna. Es decir, hace 77, 78 años. En el Perú menos todavía. Entonces, aquí estamos transitando, ¿no?, de formas de organizar el Estado
de manera autoritaria generalmente y populistas hacia la creación de un Estado democrático que todavía no logramos constituir como quisiéramos. Estas transiciones de un Estado un tanto autoritario, estas transiciones de un Estado un tanto autoritario hacia un Estado más democrático, que es el ideal que creo muchos estudiosos aspiran, creo que está teniendo algunos problemas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el nivel el porcentaje de personas que creen en la democracia ha disminuido a sus mínimos históricos. Alrededor del 50% de las personas nomás creen en la democracia hoy en día, y se sabe también que a nivel global, evidentemente, los autoritarismos empiezan a erigirse, ¿no? Caso, por ejemplo, de Turquía con Erdogan, el caso de Rusia, de Vladimir Putin, que llegó al poder vía democrática, incluso en Venezuela mismo Hugo Chávez, que llegó al poder vía democrática y que se han perenizado en el poder, ¿no? ¿Qué riesgos observa usted, sobre todo en el Perú o a nivel global, de la persistencia y sobrevivencia y fortalecimiento, sobre todo de los valores democráticos en las sociedades occidentales? Porque creo que es bueno resaltar también que cuando hablamos de democracia, básicamente nos estamos refiriendo a casi la mitad del planeta. El resto de países del mundo no usan la democracia como sistema principal de participación, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, habría que decir que los dos grandes valores de la democracia, sobre los cuales se asienta la democracia, sus dos grandes columnas, son la idea de libertad y de igualdad. ¿Ok? Y a través de la mayoría de la historia de nuestra especie humana, de los 160.000 años, y hasta el día de hoy, probablemente más de la mitad de la humanidad, muchos hombres no creen que el resto tiene derecho a ser libres. Solo un grupo, un pequeño grupo, dice que tiene el derecho a ser libre porque son superiores, se sienten superiores. Y menos aún, consideran que los otros seres humanos son iguales. No se consideran iguales. No se consideran iguales en los de una cultura frente a la otra, se consideran superiores. No se consideran iguales a veces los hombres a las mujeres. Es decir, el concepto de igualdad todavía no es un concepto que se está enraizando de una manera profunda. Estamos recién empezando a partir de una lucha política, esta lucha de las ideas, ¿no? Frente a visiones conservadoras, tradicionales, considera que la gente no tiene derecho a ser libre y tampoco somos iguales. Por lo tanto, los que se consideran superiores se sienten con el derecho de mandar a los que consideran inferiores, ¿no? Entonces la democracia está en lucha frente a esta visión del mundo, está tratando de construir otro mundo. Algunos autores consideran que estamos en el inicio de una nueva civilización, de una civilización democrática, donde los valores de libertad e igualdad se van a ir imponiendo poco a poco a través de las luchas. Esta es una primera idea. Una segunda idea es que en el mundo no existe nada puro, y menos en el ser humano y las sociedades humanas. Nosotros venimos de 159.000 años de gobiernos autoritarios, totalitarios, y de la noche a la mañana no nos vamos a transformar en democráticos. Imposible. Entonces, todas las formas de gobierno, todas las formas de organización política van a seguir un proceso lento de transición. Y en ese proceso lento de transición vamos a mantener una serie de rasgos, de características propias del autoritarismo, del totalitarismo, pero que se le van a ir sumando características de la democracia. Entonces hay una mezcla de elementos autoritarios y de elementos democráticos. Obviamente, cuanto más elementos democráticos tengamos y vayamos eliminando esos rasgos autoritarios de nuestra sociedad, pues nos vamos a ir acercando más a la democracia que al autoritarismo. Esto es lo que en ciencia política se denomina los procesos de democratización. Es decir, las sociedades se van democratizando poco a poco, pero arrastramos un montón de hábitos, de formas de pensar autoritarias. Eso es indudable.
Hay sociedades que han avanzado más y hay sociedades que han avanzado menos. Y en eso consiste en parte la lucha por la democracia. Estimado doctor, precisamente quisiera ahondar un poquito más en el tema de la libertad y la igualdad. Se me ocurre que quizás en algunas partes del mundo occidental, sobre todo, hay una confusión entre igualdad y equidad. Y cuando pensamos que la sociedad debe ser equitativa y a la vez libre, muchas veces chocan esas dos ideas porque son valores distintos y que pueden llegar a tener choques cuando sobre todo nos referimos a la equidad. ¿Podría especificar en todo caso cuando habla de igualdad, igualdad de oportunidades o igualdad de resultados? ¿A qué tipo de igualdad está haciendo referencia usted en ese punto? Ya, antes de responderte, Norman, a esto me olvidé responderte a otra pregunta que me hiciste Los populismos. sobre por qué la democracia está teniendo problemas, la gente se está desencantando un poco de la democracia, y es por una razón. La democracia funciona a partir de los partidos políticos. Los partidos políticos son los actores de la democracia, son los que organizan la democracia, son los que organizan el sistema político para que funcione bien, ¿no? Y la democracia tiene que meter goles, la democracia tiene que mostrar resultados de que mejoramos en economía, en lo social, en lo político, en lo deportivo, en lo cultural, en el proceso de descentralización, etcétera. O sea, la democracia tiene que mostrar resultados, pero las democracias son gobernadas por partidos. Y si los partidos están en crisis, como es el caso del Perú y en gran parte del mundo, que tú has mencionado con toda razón, entonces si estamos en un proceso de crisis de las ideologías, porque las experiencias del siglo XX que hemos mencionado, el liberalismo, el neoliberalismo, el comunismo, etcétera, son experiencias también que han cometido errores y por lo tanto han entrado en crisis. El comunismo ha entrado en crisis. Rusia, pues, dejó de ser comunista, China se ha transformado, el neoliberalismo ha sido muy criticado hasta por el Papa mismo. Entonces estamos en una etapa de crisis ideológica donde las viejas ideas de cómo organizar la sociedad están en revisión. Tenemos que hacer un balance de las cosas positivas que nos ha dejado el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el neoliberalismo, porque todos tienen cosas positivas y negativas, pero hay que hacer un balance. Y en el siglo XXI tenemos que rescatar las mejores experiencias de todos estos sistemas, porque todos tienen algo de positivo. Entonces estamos en una etapa todavía de confusión, donde el balance no está claro, donde no logramos construir una nueva alternativa que no repita los errores ni del comunismo, ni del neoliberalismo, ni de los extremos que ha vivido el siglo XX. Entonces, claro, si hay una crisis ideológica, si hay una crisis de modelo de organizar la sociedad, los partidos pues también están en crisis porque sus ideologías, las ideologías de los partidos, los modelos que propugnaban y difundían los partidos también están en crisis. Por ejemplo, gran parte de la izquierda peruana comunista está en crisis porque sus modelos han entrado en crisis. Muchos de los grupos conservadores, también neoliberales, también están en crisis porque no ha funcionado muy bien su modelo. Entonces estamos en un momento que necesitamos mucha creatividad, hacer balances, tratar de extraer lo mejor de cada experiencia y a partir de ahí tratar de construir nuestro propio camino. Correcto, doctor. Y usted que está día a día interactuando con los jóvenes como docente universitario, como conferencista, ¿cuál es su feeling, su perspectiva? ¿Cómo ve? ¿Hay esperanza en la juventud peruana? ¿Están interesados en estos temas? Porque creo que gran parte de la solución pasará por hacer que la juventud se interese en estos temas. Si no conocen, obvio que no se van a interesar. Y si conocen y no se interesan, entonces algo estamos haciendo mal para no generarles expectativas agradables y útiles a los jóvenes, sobre todo, para que se involucren en política.
Sí, mira, yo creo que esta crisis de los partidos políticos, de sus ideologías, de sus propuestas, de sus modelos de organizar la sociedad, obviamente trae consecuencias. Pero en el caso del Perú, no podemos olvidar que hemos vivido como 15 años de conflicto interno y externo. Cuando hablo de conflicto interno y externo, me estoy refiriendo al conflicto con Sendero Luminoso, con el MRTA y la posterior guerra externa con Ecuador, la guerra del CENEPA en 1985. Entonces el Perú ha vivido 15 años de militarización, donde los problemas no se han resuelto a través de la política, a través de la negociación entre los diversos grupos sociales y políticos. Hemos vivido un proceso de conflicto interno donde se ha militarizado el territorio nacional y donde los problemas se resolvían a través de las armas. Entonces se dejó de hacer política y se pasó a una confrontación armada, donde se han debilitado más aún los partidos políticos, porque claro, desaparecieron del panorama, habían dos bandos, dos ejércitos, las organizaciones sociales, campesinas, obreras, de los conos, de los pueblos jóvenes, de mujeres, etcétera, de jóvenes, todas las organizaciones sociales también se debilitaron y desaparecieron, porque el que protestaba era acusado de terrorista. Entonces se dejó también de hacer activismo social. Entonces hemos vivido una etapa de miedo, de terror, con 70.000 muertos que dejan huella. Y una de esas huellas es el debilitamiento de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, es decir, del tejido social. Entonces, cuando acaba el conflicto, no es que el temor y la inercia desaparece, no. La inercia y el temor continúan. También se corrompió mucho la sociedad en esa época. Tenemos una herencia también muy fuerte de corrupción. Entonces salimos de un momento oscuro de nuestra historia, de un momento violento, de un momento que nos hemos matado, de un momento de corrupción, de un momento de guerra externa. Entonces, pese a eso, nos hemos levantado, hemos logrado vencer a Sendero, hemos logrado vencer la crisis económica que nos dejó Alan García, hemos logrado cerrar congresos corruptos, hemos logrado levantar nuestra economía y estamos en una etapa de reconstrucción del país en realidad. Y eso pasa por reconstruir partidos, formar nuevos partidos, fortalecer los partidos que existen, los pocos sobrevivientes, y crear nuevos, y también fortalecer las organizaciones sociales. El tejido social tiene que recomponerse para tener una voz en la sociedad, para tener una representatividad donde los comerciantes, los campesinos, los agricultores, los obreros, los maestros tengan nuevamente un peso y una voz clara a la hora de la toma de decisiones en nuestro país. Este diagnóstico muy acertado, por cierto, que ha hecho, nos deja con un sinsabor sin duda, pero creo que sobre todo por la falta de atención a las clases sociales más bajas, creo, el Estado ha crecido mucho en los últimos años. Hemos visto, por ejemplo, cómo el presupuesto ha ido pues de cerca de 20.000 millones o 30.000 millones de soles a casi 250.000 millones de soles en menos de 2 décadas. Eso es algo nunca antes visto en la historia republicana peruana. Y sin embargo, como bien lo ha señalado, hay todavía sectores de la población que no sienten este beneficio y evidentemente, además con la crisis política y las crisis que ha existido de diversos tipos, se sienten relegados, ¿no? Entonces, incorporarlos a ellos dentro de la economía, de la dinámica de la economía nacional, resulta un imperativo muy útil con miras hacia sacar al país hacia el desarrollo, ¿no? Doctor, yo quería en todo caso también, si nos puede comentar brevemente, quizás, yo sé que usted estamos con el tiempo, usted tiene otras actividades,
pero quizás sobre algunos modelos que existen para organizar la política y la economía y la sociedad en este siglo XXI. ¿Hay algunos modelos a seguir o tendremos que inventar uno nuevo que se adapte al país para poder gestionarlo de mejor manera y poder incluir y a la vez hacer que el país no deje de crecer? Inclusión, pero a la vez garantizando que el crecimiento económico siga siendo importante, porque es una forma importante también de llegar con recursos educativos, de salud, de servicios, sobre todo a las poblaciones más alejadas. Mira, el siglo XX nos deja varias enseñanzas y nuestra propia historia. Nosotros estamos cosechando ahora 20 años de corrupción muy fuerte, 10 años de gobierno de Fujimori o de Fujimori y Montesinos, donde la corrupción fue devastadora y todo lo que se debió invertir adecuadamente pues no se hizo de la mejor manera. Y luego 10 años de gobierno de Alan García. Es decir, entre Fujimori y Alan García, dos personajes corruptos, tenemos 20 años. Sí, 20 años donde han controlado el Estado, han metido malos funcionarios, malos fiscales, malos jueces en el Estado. Y esos dos presidentes, uno está preso, lo acaban de soltar, después de décadas, por corrupto, y el otro, Alan García, pues se suicidó para no ir preso. Entonces, tenemos que derrotar, así como hemos derrotado la crisis económica que nos dejó Alan en su primer gobierno, así como hemos derrotado el terrorismo, ahora tenemos que derrotar a la corrupción. Yo creo que las nuevas generaciones tienen dentro de sus tareas más importantes limpiar el Estado de corruptos. Probablemente hay un 30% corruptos, calculan algunos, pero hay un 70% de gente sana que sí quiere servir a su país y lo sirve lo mejor que puede, pero hay un 30% muy bien organizado para robar que hay que limpiar, ¿no? La tarea de esparcir racumín en las diversas instancias del Estado es una tarea de las nuevas generaciones. Yo creo que el siglo XX también nos deja una lección que la mejor forma de organizar un Estado es dividiendo el poder, donde haya una democracia interna, donde no deben existir muchos partidos políticos, sino pocos partidos políticos bien organizados, y donde, en el caso del Perú, debemos desarrollar una economía basada en nuestras potencialidades, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras potencialidades? Nuestras potencialidades son la agricultura. Tenemos una agricultura de exportación extraordinaria. Tenemos el turismo. El Perú es donde uno va, encuentra una ruina, una fortaleza. Tenemos los Andes que son maravillosos, tenemos una Amazonía maravillosa, tenemos Cajamarca, pues que es un paraíso. Yo conozco Cajamarca, realmente es un sitio hermosísimo. Podría vivir fácilmente solamente el turismo. Ahora, la minería también es una potencialidad que tenemos, que hay que explotarla bien, con mucho respeto al medio ambiente, y sobre todo tratar de canalizar esos fondos adecuadamente. Los fondos de la minería tienen que ir pues a financiar una reforma del sistema de salud, tiene que ir a financiar el sistema educativo, tiene que financiar el sistema de conectividad de Internet para todos. Es decir, esos recursos que tenemos tienen que ser bien utilizados. Y como no hay partidos políticos consolidados que le den un rumbo, un norte, un proyecto de desarrollo al país, pues vamos un poco a la deriva. Entonces, la tarea fundamental para lograr todo lo que estoy mencionando, porque eso ya lo tenemos claro, lo que genera más empleo en el Perú, porque ahora tenemos un problema de empleo, es la agricultura y el turismo, no es la minería. La minería genera dinero, que es útil para, claro, hacer la reforma de salud, mejorar la educación, todo es útil. Pero para el caso del empleo, yo creo que hay que darle mucha importancia a la agricultura y al turismo, en los cuales Cajamarca tiene una ventaja comparativa enorme. Yo estaba en Santa Cruz, por arriba,
realmente sitios de sueño, de sueño. He estado por los valles de Serendín hacia Huavín, pues unos valles hermosísimos, con caballos correteando por ahí. Era realmente algo que guardo en mi memoria con mucho agrado, ¿no? Pero eso no lo explotamos. La industrialización de nuestra agricultura. Yo me acuerdo en Santa Cruz, en Cajamarca, en la capital de Santa Cruz, donde estuve trabajando una época, había la tara, por todos lados había tara, crecía y crece como hierba mala, naturalmente. Eso había que industrializarlo. Entonces, en Santa Cruz dije, ¿por qué no ponen una fábrica para sacar pues polvo de tara, no sé cómo le llaman, industrializarla? Me dijeron, doctor, lo que pasa es que solo hay 2 horas de electricidad al día en una capital de provincia. Entonces, ¿cómo vas a industrializar Cajamarca si una capital de provincia hace un buen tiempo, es verdad, ojalá ahora hayan mejorado? Pero no había luz. Un cajamarquino de allí había venido en helicóptero con plata que quería poner la industria y preguntó, bueno, ¿y cómo es el tema de la electricidad? Solo hay 2 horas. Agarró su helicóptero y se fue. Correcto. Cuando ha debido montarse una industria en Santa Cruz, entre otros temas. Entonces, tenemos mucha potencialidad. Lo que tenemos que hacer es reconstituir nuestros partidos, nuestra clase política, porque los partidos tradicionales pues ya han terminado. Velasco les dio un golpe muy fuerte. Los militares reemplazaron a los civiles, y luego los civiles no hemos logrado nuevamente crear una nueva clase política que no sea esos partidos políticos tradicionales, que ya cumplieron su función histórica con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero estamos en una etapa que tenemos que crear nuevas organizaciones políticas para el siglo XXI. Tenemos todos los elementos para hacerlo, pero necesitamos del compromiso de todos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco por su tiempo. Queda corto siempre media hora para hablar con usted. Es una persona que conoce bastante y le comprometo a seguir hablando en este programa, seguir sembrando, porque creo que es un camino también, estimado doctor. El camino empieza lejos de mirar, como dicen, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino como decía, pregunta qué puede hacer por tu país. Y creo que en esa gesta, en esa tarea, estamos tratando de participar con personalidades como usted en este espacio para poder ir sembrando la semilla de la democracia, del republicanismo y las ideas del progreso que el Perú y la juventud sobre todo Sí. necesita conocer. Antes de despedirme, Norman, y agradecerte por esta invitación, te quería soltar una última idea, Por supuesto, por supuesto. que es la siguiente, que es muy importante, porque hemos vivido un siglo XX muy ideologizado, ¿no? Con esquemas, ¿no? Las cosas tienen que ser como dice mi ideología. Así no funciona, no importa. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que las cosas que no funcionan, sean provenientes del comunismo, el liberalismo, el socialcristianismo, de lo que sea, las cosas que no funcionan hay que cambiarlas, hay que reformarlas si se puede, y si no se puede reformarlas, pues reemplazarlas por otras cosas. No podemos guiarnos por ideologías, por ideas fijas. Las ideas nos ayudan a mejorar las cosas. Pero si esas ideas no funcionan a la hora que se implementan en la realidad, pues hay que cambiar las cosas. Lo que no funciona hay que cambiarlo, no importa qué ideología sea. Lo importante es que las cosas funcionen bien y nos sirvan para vivir mejor. Gracias, Norma. O sea el sentido práctico, ¿no? Que lo que decía Mao, ¿no? Así No es. importa qué color es el gato, sino lo que importa es que cace ratones. O sea, ahí ha faltado mucho, sin duda, nos falta mucho a los políticos tener ese sentido práctico, y eso se ve hoy en día, creo, muy claramente en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, que todos lejos de ayudar a avanzar el país, están en riñas intestinas internas de nunca acabar, y que lejos de ayudar a la democracia están socavándola, creo, lejos de fortalecer la institucionalidad, están petardeándola,
y eso creo que es evidente. Sigamos hablando, estimado doctor, en otra oportunidad cuando su tiempo lo permita, sobre estos temas que a usted le apasiona y usted sabe que a mí también, así que le agradezco tremendamente por su tiempo, por su paciencia y por su conocimiento que ha departido con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Norman. Hasta pronto. Gracias. Chao.